Buenas, estimados compañeros y profesor Miguel Ángel Morfe Peraza, profesor de la materia Impacto del conflicto colombiano en la frontera colombo-venezolana. Mi nombre es Cristian Amaya y a continuación explayaré algunas ideas acerca de las 6 dimensiones de estudio de la frontera en el conflicto colombo-venezolano durante los últimos 20 años. Estas 6 dimensiones se han revisado ya durante las clases que hemos llevado, que se han dado durante estas 3 clases en vivo, y pues el siguiente video será mi aporte final de lo que pienso, ya sea como dijo el profesor, mediante fundamentos teóricos, o también puede ser como tesis de algo que se ha llevado a cabo. En mi caso son experiencias propias e empíricas que puedo yo enseñar y dar mi expectativa. El primer punto o aspecto que tocaré será el tema de la vecindad. Un punto muy controversial, ya que primero debemos definir qué es la vecindad. La vecindad es un espacio, ya sea geográfico o un espacio territorial, en el cual conviven, si se ve desde el punto de vista de una población o de un barrio, conviven ciertas personas. En el caso en el cual nos referimos en este punto es una vecindad más grande, una vecindad macro, una vecindad geográfica internacional, en el cual convergen dos países que son Colombia y Venezuela. Esa vecindad, como ya lo hemos dicho, establece ciertas relaciones entre ambos vecinos, Colombia y Venezuela, que han sido una vecindad que se ha mantenido antes de su independencia, durante su independencia y en la actual historia contemporánea de ambos países. Se ha ligado esta vecindad y ha tenido estas relaciones por ciertos y diferentes ámbitos políticos y sociales. Por parte del gobierno hemos tenido, por parte de Colombia, al presidente Andrés Pastrana, al presidente Álvaro Uribe y al presidente Juan Manuel Santos, y actualmente al presidente Iván Duque, 4 presidentes, y por parte de Venezuela, ya fallecido Hugo Rafael Chávez Frías y al presidente Nicolás Maduro. Esta vecindad ha tenido muchos impases, tanto positivos como negativos, ya que durante los últimos 20 años no han logrado tener esa buena vecindad que se debe mantener en ambos países, que comparten tanto social como económicamente muchos ámbitos y aspectos que compartir. ¿En qué se ha basado esta vecindad? Ha sido una vecindad durante los últimos 20 años, una vecindad de subidas y de bajadas, negativos y positivos, aspectos en los cuales ambos países pues se han prestado para tener relaciones, a veces, si se puede decir, algo nefastas. Ahora, otro aspecto importante a tocar en la vecindad es los grupos irregulares que han hecho vida en esta línea territorial bastante extensa entre ambos vecinos, que han hecho que las relaciones de vecindad sean también algo beligerantes y pues sea una vecindad bastante controversial durante estos últimos 20 años, ya sea por el lado colombiano como por el lado venezolano. Estando ya claro en lo que es la vecindad entre ambos países, vamos a pasar a otro aspecto, a otra dimensión muy importante, lo cual es la economía. Como ustedes pueden observar en esta imagen que estoy colocando ahí, hay un pez saltando de una pecera donde hay algunos peces hacia otra pecera. La imagen es algo que tiene que ver esto con la economía. Pues tiene mucho que ver, ya que la economía entre ambos países ha sido una economía bastante de cambio de roles, en el cual si mi economía en el país está mal, salto para el otro lado y ejerzo mis funciones allá, o mi profesión allá, ya sea una profesión formal o informal. Y si está mal allá, pues me vengo para acá otra vez. Entonces hay un salto de pecera, hay un salto de una pecera hacia la otra. Vamos a hacer una imagen bastante
cerramos los ojos y analizamos que cada pecera, nos imaginamos, es un país. El país en el cual están unos peces, bastante, quiere decir que ahí la situación está bastante dura. En el país que está en la pecera de escala blanca, quiere decir que es una pecera que está pura, en la cual pueden haber más oportunidades de empleo, oportunidades de progresar, de estar en un país con mejores oportunidades. En este caso, como les explico, la economía entre ambos países es una economía ambivalente, una economía en la cual todas las personas que están entre ambos países, entre Colombia y Venezuela, siempre van a estar cambiando el rol. Es una economía bastante propensa al contrabando, al material de lo informal de un país hacia otro. Colombia y Venezuela, como lo dije anteriormente, cuentan con una larga trayectoria histórica en sus relaciones económicas. Han comerciado entre ellos a lo largo de las fronteras de su nacimiento como naciones e interactúan entre ambos países como si fueran uno solo. Al norte, en la península de La Guajira, viven poblaciones indígenas, cuyo sustento es el comercio entre ambos lados de la frontera. Al sur, los estados andinos, venezolanos limítrofes con los llanos colombianos, también tradicionalmente se han dado un dinamismo comercial registrado y no registrado, como es el contrabando, el paso, como lo dije anteriormente, de víveres, de artefactos, material estratégico, alambre, cobre, tanto de Venezuela hacia Colombia, muy especialmente en Venezuela, que es donde se da más que todo ese ámbito actualmente. Anteriormente era de Colombia hacia Venezuela, tanto no solamente en la parte sur, como se dice anteriormente, sino también en la parte norte, lo que es la Guajira colombiana y el Zulia. Todo dependiendo de las condiciones económicas entre estos estados, y en cada uno de ellos pues se va a dar ese momento de actividad comercial. Esto que dije anteriormente lo expone Egle Iturbe de Blanco en su trabajo de las relaciones de comercio entre Venezuela y Colombia. En el aspecto social, en el aspecto de la dinámica o de esa dimensión social de la que estamos hablando o de la que vamos a hablar ahorita, tiene mucho que ver en los últimos 20 años con ese intercambio social y cultural que ha habido entre ambos países. No solamente entre materia prima, entre la parte económica de llevar productos o de beneficiarme y que mi bolsillo esté lleno, o de llevar el pan de cada día a mi casa, el sustento, sino también el aspecto social se ha dado mucho entre, por ejemplo, universidades, academias de música, también intercambios culturales, ya sea en estos aspectos, los que les he comentado anteriormente, sino también en ese aspecto social, entre una mezcolanza entre ciudadanos que no se conocían o que no compartían tanto como lo hacen hoy en día. En los últimos 20 años se puede hablar, antes de los 20 años se hablaba de un éxodo de Colombia hacia Venezuela, y en nuestro país pues tanto en Caracas como en Maracay, en el centro o en la misma frontera, tenemos habitantes que son colombianos, ya tienen más de 60 años, y usted le pregunta la nacionalidad y van a decir, bueno, Bogotá, Cundinamarca, Pamplona, Bucaramanga, pero actualmente ocurre un fenómeno muy diferente, que tenemos personas llegando del centro de Venezuela hacia la frontera colombiana y que comparten y traen sus culturas, traen las espaldas, traen ese bolso morral, ya no solamente de ropa, sino traen también de sus costumbres sociales y de sus convencionalismos sociales para compartirlos. Ese es uno de los aspectos más importantes que se ha dado en los últimos 20 años. Que ese aspecto tiene mucho que ver con la vecindad, con esa economía, y tiene mucho que ver con ese cambio de roles que hablábamos anteriormente. Entonces, y más adelante, claro, por supuesto, que en ese morral, como vienen cosas negativas, como vienen cosas positivas, también en ese morral vienen aspectos negativos. Entonces se puede decir que el aspecto social es esa parte, ese intercambio de culturas que hay entre Colombia y Venezuela, o que ha existido
durante más de 300 años, no solamente en los últimos 20 años, en lo cual se ha visto una aglomeración de venezolanos ir a Venezuela, sino también que se ha dado desde la línea fronteriza, desde La Guajira hasta, hasta la parte de los llanos, en lo cual pues ha habido ese intercambio de música, ese intercambio cultural, ese intercambio hasta a veces de, por ejemplo, cómo domar un caballo, si es diferente en Colombia o es diferente en Venezuela, esos aspectos se comparten y se llevan a cabo. Son aspectos que, bueno, cada estado o cada provincia, cada departamento lo conoce y sabe cómo es ese aspecto social y cultural. O más que todo social, si se puede decir así, ya que esa parte social pues engloba lo que hablamos anteriormente. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué esta imagen que viene adelante? ¿Por qué esta imagen tan, si se puede decir, tan real, ¿no? De unas personas armadas, con la cara tapada, con un cuchillo en la mano. Bueno, esa es parte de la dimensión violencia, de esa dimensión cultural que nos ha acompañado durante 20 años, ya que no solamente el aspecto social que nos ha encontrado, que nos ha dado esas culturas de la música, de la comida, las costumbres, el idioma, las razas, no solamente trae cosas buenas, esos aspectos positivos, sino también aspectos negativos que como siempre en la humanidad lo van a ver. La vecindad, en la vecindad hay peleas, en la vecindad hay personas que se comportan mal, que quieren imponer su ley, y por qué en la vecindad internacional no lo va a haber. Claro que lo hay. En este caso es la violencia que se ha venido dando durante estos 20 años. Principalmente, yo creo que en los primeros 10 años, una violencia dada entre lo que son las bandas criminales colombianas hacia el lado venezolano por establecer esa hegemonía o por controlar lo que es el aspecto económico y la línea fronteriza. Estas bandas colombianas, algunas como son los rastrojos, los paracos, y por qué no, ya más adelante lo que es la guerrilla, el ELN, que también se meten o quieren adueñarse de este tipo de negocios y generan pues cierta violencia, no solamente a los organismos legales o a los organismos públicos, sino a las personas que hacen vida en toda la línea fronteriza, llevando esto como conclusión a que estas personas emigran hacia otras partes, ya que no pueden tener una vida estable ni una vida social buena. Ahora bien, en la imagen que observamos no vemos rastrojos ni paracos. Se puede ver lo que normalmente nosotros conocemos como malandros o personas que vienen del centro, que es el último aspecto que se ha dado durante estos 7, 8 años de bandas delictivas del centro del país venezolano emigrando hacia Colombia para establecerse y también tomar control de esta hegemonía fronteriza y así poder llevar sus prácticas de terror e inculcar también, como siempre, al débil social o jurídico, en este caso, que es la población que vive en la zona de frontera. Esto ha tenido como resultado también el génesis, la migración, sí, es la génesis a una migración que se ha dado hoy en día como tal. En el siguiente orden de ideas, como estábamos conversando acerca de la violencia, esa violencia como parte de ese eslabón, de esa cadena de dimensiones de estudio, nos arroja hacia la migración, una migración tanto interna como externa, entre ambos países comparten esta línea fronteriza. La migración, como lo decíamos anteriormente, se ha dado por aspectos sociales, económicos, de discriminación xenofóbica, pero también, ¿por qué no?, por la parte política y la parte social, que tiene mucho que ver. Hay que resaltar que como se ha hecho en clase, todas estas dimensiones juegan una rueda de Sansara, porque van girando y todas tienen mucho que ver en torno tanto a la vecindad, la economía, la parte social, la parte de la violencia, la parte de la migración, tienen todas mucho que ver y son aspectos de una misma red, de un mismo influjo.
Entonces la migración en los últimos 30 años ha sido una migración paulatinamente hasta el 2014-2013, cuando la crisis venezolana se agudiza, se pone un poco más fuerte y la población venezolana busca emigrar hacia otros países para tener un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida y encontrar un mejor futuro para sus familias y para los que hacen vida dentro de su círculo familiar. Esa migración tiene que ver, como lo hemos dicho anteriormente, con la parte de la violencia, la parte social y la parte económica. Una migración bastante fuerte que antes de los últimos 20 años era al revés. Eran colombianos hacia Venezuela y pues había ese intercambio que hemos comentado anteriormente. En este caso, en los últimos 20 años ha sido desde el país vecino Venezuela hacia Colombia, y no solamente hacia Colombia, sino hacia todo el hemisferio sur, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y así otros países. Siguiendo el orden de idea de la dimensión de estudio, nos vamos a la última dimensión, que es la geopolítica. La geopolítica, pues, como se ha dicho anteriormente, engloba todas estas dimensiones de estudio y es un aspecto bastante frío, si se puede decir, ya que la geopolítica pues, es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física, la política y las relaciones internacionales. Es un método de estudio de política exterior para entender, explicar y proceder el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Es una ciencia que se ocupa del estudio de la casualidad espacial, de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. Esta geopolítica pues se nutre de ideas como la historia, de ciencias como la historia, las relaciones internacionales, la geografía, la política, la sociología, la antropología, y pues realiza diferentes estudios de lo que es el aspecto geográfico humano y el aspecto geográfico físico. En el caso de las fronteras colombo-venezolanas, es una geopolítica bastante de independencia, sino también a lo largo de la historia contemporánea de ambos países. Una geopolítica bastante, si se puede decir, controversial, ya que ambos países comparten un aspecto geográfico, físico, muy importante, tanto en el norte de la Guajira colombiana, en Zulia, tanto en el sur como en los llanos venezolanos y colombianos, o en el aspecto central, en la frontera de San Antonio y Cúcuta. Es una geopolítica que a lo largo de muchos años ha interesado a ambos gobiernos y que establece ciertas medidas para poder frenar ciertos fenómenos negativos en la integración colombo-venezolana. Ahora bien, como resumen, de todos estos aspectos, dimensiones de la frontera colombo-venezolana, se puede decir como aporte final que ambos países tienen un potencial bastante bueno, bastante positivo para la región y para sus miembros, para sus ciudadanos en estas relaciones colombo-venezolanas. Hay un ideal que viene establecido desde la República de Colombia como aspecto histórico del Congreso de 1821, en el cual se crea esa Gran Colombia, como lo conocen los historiadores, pero que en realidad se llama República de Colombia, en el cual se une Venezuela y Colombia como un solo continente, como un solo país, como una sola población. Yo creo que estas dimensiones de estudio, tanto de vecindad, economía, económica, social, de violencia, inmigración y geopolítica, pueden alternarse, se pueden llevar de una forma más plena, más amena,
sin necesidad de que hayan diferencias entre ambos países, ya que ambos países son hermanos, nacen con un mismo ideal, nacen con una misma historia, los une los mismos lazos y mismas fronteras. Es por ello el llamado a la academia, a las universidades, a seguir disfrutando y compartiendo de este tipo de cátedras, como lo es la cátedra que nos ha impartido el profesor, el impacto del conflicto colombiano en la frontera colombo-venezolana. Y como duda o planteamiento, como siempre lo dijo el profesor en la primera clase, todavía sigue habiendo un conflicto, todavía se puede hablar de ese impacto. Sí, se puede hablar de ese impacto y se sigue hablando de ese conflicto, ya que mientras exista esta frontera, mientras exista este comportamiento entre ambos países y esa maleabilidad entre sus ciudadanos, siempre va a existir, pero debe existir para el aspecto positivo y no para el aspecto negativo. Muchas gracias por el tiempo prestado y por la clase que nos ha dado el profesor, y para que se sigan dando o impartiendo ese tipo de materias y asignaturas. Mi nombre es Cristian Amaya, como lo comenté al principio, y pues de esta materia, como ciudadano de frontera que soy, de aquí de San Antonio, siempre es mejor que todo sea en pro de la paz, de la armonía, de la fraternidad entre los pueblos, y no la guerra, la desunión y la discordia. Muchas gracias.